Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0 a un clic. Colombia es un país que lleva más de 50 años de guerra sobre sus espaldas. Esa es una realidad que ahora el marketing político pretende desconocer. Un insólito cable de la agencia EFE deja escurrir. El cierre de la frontera más dinámica de Colombia y Venezuela por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro, ha generado una crisis humanitaria. Ahora la crisis humanitaria en Colombia es culpa de Venezuela y no de la guerra. En la ciudad colombiana de Cúcuta, a la que en menos de 2 días han llegado 394 deportados, entre ellos 42 menores de edad. La agencia EFE, si tuviera intención de ser leal a la historia y no a la demagogia, contaría cómo el pueblo humilde de Colombia que migra del conflicto armado es recibido en nuestro país con fraternidad y solidaridad. Cifras oficiales de este lado de la frontera dicen que en Venezuela viven más de 5 millones de colombianos y colombianas y que en los últimos 9 años hacia Venezuela han migrado casi 800.000 personas desde ese país vecino. Pero eso para EFE no es una crisis humanitaria. Hablo de la migración con todos los papeles por diferentes razones. No contamos allí la migración irregular. El gobierno de Colombia, que ahora olvida las cifras, reconoció en febrero de este año la inmensa cantidad de colombianos que viven en nuestro país. Esto fue lo que dijo Santos antes de padecer amnesia. Nos preocupa todo lo que sucede en Venezuela, no solo porque es una nación hermana con una historia común, con la que compartimos 2.200 kilómetros de frontera, sino porque cerca de 4 millones de compatriotas, de colombianos, viven en su territorio. A ninguno de ellos se les niega el acceso a los derechos y servicios provistos por el Estado bolivariano a los extranjeros que hacen vida en nuestro país. De hecho, si no fuera por la traición de los santanderistas, continuaríamos siendo un solo pueblo y la revolución siempre lo ha entendido así. De otro modo, no sería posible que el 25% de las viviendas otorgadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela hayan sido entregadas a hermanos colombianos. Solamente en este año, en 7 meses, han ingresado 121.000 colombianos y colombianas. ¿Vienen huyendo de qué? Tengo que decirlo, que nadie se moleste en Colombia, ni en Bogotá. Huyendo de la guerra, huyendo de la pobreza, de la miseria, de la desesperanza. Es un problema grave. Europa, toda Europa, con su potencia económica, le han llegado el año pasado unos 160.000 africanos y están pegando el grito al cielo. Europa entera y un país como Venezuela, modesto, pequeño, tiene que regularizar esto. El gobierno de Colombia lo tiene que entender. Yo creo que lo entiende. Presidente Santos, hablemos con cifras proporcionadas por su administración. Solo en el primer semestre del año 2014, unos 487.879 colombianos abandonaron su país en búsqueda de una mejor calidad de vida y de trabajo, según cifras de la Cancillería de ese país. Colombia es el país que tiene la mayor cantidad de migrantes en Sudamérica, según el estudio Perfil Migratorio de Colombia 2012. Los principales destinos elegidos por los migrantes colombianos, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, son Estados Unidos, España y Venezuela. Rafael Rueda Bedoya, en su ensayo El desplazamiento forzado y la pacificación del país, ofrece datos importantes sobre el tema. Aunque su investigación está limitada a los casos registrados y susceptibles de cuantificar, países como Ruanda, Burundi y el Zaire, que viven en medio de guerras civiles, limpiezas étnicas y golpes de Estado, suman 900.000 personas. Prácticamente Colombia duplica esta trágica cifra, dice el investigador. 55% de la población desplazada es menor de 18 años. Las mujeres representan el 53% y los hombres el 47% del total de la población desplazada. El 73% de la población desplazada no cuenta con servicios de salud.
En educación, un 59% está en el nivel primario y existe un altísimo nivel de deserción escolar. En el departamento de Antioquia es donde se reporta el mayor número de desplazados, 45% del total en el año 1996, tendencia que se incrementa considerando los datos de 1997 y los sucesos de desplazamiento en el 98 y en el 99. El dato es revelador, porque el gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 fue Álvaro Uribe Vélez, es decir, el tipo destrozó la región. El paramilitarismo es la causa principal de desplazados en Colombia. Quiero hacer una distinción importante. El paramilitarismo no es migración. El emigrante generalmente es la víctima de la guerra armada o velada, porque hay que destacar que en Colombia hay muchas víctimas del neoliberalismo. El paramilitarismo es, en cambio, un producto de exportación de la oligarquía. Son mercenarios y, por concepto, esto implica la conversión de la criminalidad en una mercancía. Esa oligarquía, la que representa Álvaro Uribe, ha logrado convertir al paramilitarismo en una especie de corporación que maneja laboratorios de droga, empresas de lavado de dinero, grupos de sicariato, dirigentes que legitiman la extorsión del cobro de vacuna y políticos infiltrados en el aparato del Estado, como es el caso del propio Uribe, que fue concejal y alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, senador y presidente de la República de Colombia. Los paramilitares llegaron a controlar el 35% del Congreso colombiano, por ejemplo. El secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, escribió en su cuenta Twitter refiriéndose al ataque que sufrieran militares venezolanos en la frontera hace unos días. Hace un año, dice Samper, denunciamos el peligro de la intromisión de paramilitares colombianos en Venezuela. Hoy se confirma que es una realidad y no se puede acusar a Samper de ser anticolombiano por eso. Él fue presidente de la hermana nación. Una de las expresiones del paramilitarismo es el desplazamiento de personas en varias zonas del país como Caracas, Miranda, Táchira, Guárico y Aragua. Se han desarticulado grupos paramilitares que colonizaban un territorio, bien sea a través de la invasión de terrenos o el desalojo forzoso de familias enteras para que las bandas o sus cómplices ocuparan esos lugares. Por ejemplo, estas armas fueron incautadas en Ciudad Tiuna. Este dron que vamos a ver fue incautado en Betania 4, estado Miranda, donde gobierna Capriles, el pana de Carlos Trejo, el que mandó a matar a Liana Argueta. También en Miranda se incautaron estos uniformes utilizados por paramilitares en el sector Cambural en Barlovento. Estas municiones de alto calibre fueron incautadas en coche. Ahora vamos a leer a RCN Noticias. Este domingo llegó a Cúcuta el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Según Cristo, la medida anunciada por el presidente Nicolás Maduro de prolongar el cierre de la frontera para evitar el contrabando y la entrada a Venezuela de organizaciones criminales ha golpeado fuertemente a la economía local. Voy textualmente. Hay afectaciones en el punto de vista económico, primero en las exportaciones del carbón, señaló Cristo. El alcalde de Cúcuta ahora responsabiliza a Nicolás Maduro por las largas colas en las gasolineras de Cúcuta. Otros cucuteños en redes sociales hablan de escasez de productos, no, y que la guerra económica y el bachaqueo eran mitos. Nicolás Maduro no fue electo mandatario en Colombia, que el alcalde entonces asuma las funciones inherentes de su cargo. Mientras el ministro colombiano se reunía con empresarios, vamos a ver qué fue lo que encontró nuestro vicepresidente en el terreno. Nos encontramos en este sector llamado la invasión. Es bueno decir y recordar que esto no existía, pero que fue promesa electoral del ex gobernador del estado Táchira, el señor Pérez Vivas. Bueno, y lamentablemente así fue y se hizo territorio paramilitar, se lo vamos a demostrar. Y no solo territorio paramilitar, sino territorio donde se esclaviza a la mujer. Ayer mostrábamos aquí, a pocas cuadras de acá, lamentablemente un centro de citas, un burdel, donde había más de 500 mujeres venezolanas y colombianas siendo explotadas por paramilitares. Cuando ingresó
nuestro ejército y la Guardia Nacional se dieron cuenta que en primer lugar que era una casa de citas también. Aquí está la habitación donde mujeres y tal vez mujeres, hombres, niños, quién sabe qué, eran explotados sexualmente, esclavizados sexualmente. Y cuando llegamos aquí detrás de la mesa de pool, bueno, hemos ubicado un centro, bueno, para tener a las personas secuestradas. No tiene escaleras, no tiene libertad de acceso, tiene unas colchonetas, un ventilador. ¿Quién sabe qué le harían a las jóvenes? Fíjense esta que está acá, si me ayudan por acá, por favor. Con un equipo, una banda anticontraguerrillera, dice, contraguerrillas. ¿Ah? Los alacranes rojos. Ah, esto es paramilitarismo puro. Aquí no cabe ni un resquicio de duda de lo que estamos desmontando aquí. Aquí hay otra que dice contraguerrilla. Estos son asuntos del conflicto interno colombiano que nada tienen que ver con la realidad venezolana. Ahora, mientras al ministro le preocupa el carbón, a Venezuela le preocupan las 500 mujeres venezolanas y colombianas que eran esclavizadas sexualmente en burdeles del paramilitarismo. Las personas colombianas y venezolanas susceptibles al secuestro de estos delincuentes. Nos preocupa el contrabando de extracción que se lleva miles de toneladas de alimentos y productos básicos venezolanos a Colombia, o el fraude cambiario con el que hace fiesta el narcoparamilitarismo. La invasión es una de las obras del exgobernador Pérez Vivas. Es decir, hay otra prueba tangible de la parapolítica de la derecha venezolana. Por su parte, el gobierno de Colombia, a través de su comunicado, expresó su preocupación porque personas malintencionadas están haciendo circular en redes sociales imágenes y videos de situaciones que se han presentado en otros países, como si fueran hechos ocurridos en nuestra frontera. Se trata de unas cuentas de extrema derecha. Aparentemente Uribe habría replicado la información, pero habría borrado el tuit también. No sé muy bien cómo es el cuento, pero a través de las redes mostraban este video. Por Prensa Libre pudimos comprobar que se trata de un video de Guatemala. Uribe Vélez también anunció anoche que visitaría Cúcuta el día de hoy y estará dirigiendo las acciones contra nuestra nación personalmente. En todo caso, él era el que decía que le había faltado tiempo para atacar a nuestro país. El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, también desmintió otro rumor de redes sociales que apuntaba a hacer creer que se estaban separando a familias. El gobernador aseguró que no se están separando a los padres de sus hijos y la información fue ratificada esta tarde por nuestro presidente. En ese mismo comunicado que hacíamos referencia hace un momento, el gobierno de Colombia pide por los derechos humanos de su población en el marco del estado de excepción. Y como yo comprendo que el gobierno de Colombia puede desconocer nuestras leyes, creo preciso puntualizar varios elementos. En primer lugar, nuestros estados de excepción están regulados por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Estados de Excepción. En segundo lugar, nuestra Carta Magna, redactada por el pueblo y no por sectores oligárquicos, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, expresamente señala que en los estados de excepción podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esa Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, la prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles. 3. En el artículo 7 de nuestra Ley Orgánica de los Estados de Excepción contempla: no podrán ser restringidas de conformidad con lo establecido en los artículos 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 27.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, las garantías de los derechos a la vida, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición de la práctica de desaparición forzada de personas, la integridad personal, física, psíquica y moral, no ser sometido a esclavitud o servidumbre, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la legalidad y retroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales, el debido proceso,
el amparo constitucional, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública. Parece que la MUD no se leyó esto antes de sacar su comunicado. Y por último, a la información. No es este el estado de los falsos positivos ni el de la Operación Fénix. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clic. Colombiana de Cúcuta, a la que en menos de 2 días han llegado 394 deportados, entre ellos 42 menores de edad. La agencia EFE, si tuviera intención de ser leal a la historia y no a la demagogia, contaría cómo el pueblo humilde de Colombia que migra del conflicto armado es recibido en nuestro país con fraternidad y solidaridad. Cifras oficiales de este lado de la frontera. Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. Colombia es un país que lleva madera. Dicen que en Venezuela viven más de 5 millones de colombianos y colombianas y que en los últimos 9 años hacia Venezuela han migrado casi 800.000 personas desde ese país vecino. Pero eso para EFE no es una crisis humanitaria. Hablo de la migración con todos los papeles por diferentes razones. No contamos allí la migración irregular. El gobierno de Colombia, que ahora olvida las cifras, recoge 50 años de guerra sobre sus espaldas. Esa es una realidad que ahora el marketing político pretende desconocer. Un insólito cable de la agencia EFE deja escurrir. El cierre de la frontera más dinámica de Colombia y Venezuela por orden del presidente de ese país, Nicolás Maduro, ha generado una crisis humanitaria. Ahora la crisis humanitaria en Colombia es culpa de Venezuela y no de la guerra. En la ciudad